Hola gente, hoy vengo a darles el review de esta película, Terrifier 2. Em, Me interesa darle el review porque me lo han pedido muchas personas, porque está catalogada como una de las películas más tenebrosas del 2022. Y em, bueno, tengo que decir que este review me fue un poco difícil pensarlo porque la película en sí tengo varios sentimientos encontrados hacia ella. Primero que nada, la película no está mala, está bastante buena. Tengo que decir que está entretenida. Eh, Como saben, yo soy súper fanática de todo lo que es el género de horror. Y dentro de lo que es el género horror, sus subgéneros, como lo que es gore, slasher, posesiones, exorcismo, todas esas cosas me encantan. Entonces, esta película yo la catalogaría como gore por el contenido. Y bueno, lo que les decía que se me fue un poco difícil fue la parte de que, en mi opinión, este tipo de películas, ¿verdad? Lo que es gore, todo lo que es horror y sus subgéneros, horror, slasher, siento que no debe ser alargada. O sea, una película de este género no debe durar 2 horas porque va a pasar lo que le sucedió a esta. Se va a poner tediosa. Este tipo de películas generalmente, estas historias deben ser contadas entre 1 hora, 1 hora y media, 1 hora y 45 minutos, eh, 1 hora, qué sé yo, máximo 1 hora 50, y eso es mucho en mi opinión, porque si lo haces de esta manera vas a alargar algo que ya de por sí tiene una conclusión, me explico. Entonces, eso fue lo que sucedió en esta película y siento que fue el error mayor que le pude detectar. A tal punto de que desde que tú llegas a desear que la persona, el protagonista de la película, se muera, finalmente, entonces tienes un problema, ¿verdad? Y eso fue lo que me sucedió con esta película. O sea, la sentí un poco tediosa en ese sentido. Siento que duró demasiado. La historia la alargaron demasiado. Pero no le quitó que estaba entretenida, ¿no? Entiendo por qué está catalogada como una de las películas más tenebrosas del año. Hay un personaje en específico que no voy a entrar en detalles quién es, porque no quiero darles spoiler, pero ese personaje sí, a mí, que tengo una alta em, tolerancia para este tipo de películas, me perturbó un poco durante toda la película ese personaje. Así que entiendo por qué la catalogaron como la película más tenebrosa del 2022. Pero bueno, como dije, la película tiene sus fallas, pero overall está bastante entretenida. Me gusta mucho, por supuesto, el villano. El villano está bastante tenebroso. Me gusta que mantiene ese sadismo, ese, esa maldad y ese aire de terror que tenía la primera. Eh, Me gusta también la historia de fondo de la protagonista con su familia también. Eh, Crea una especie como de empatía con ella, ¿verdad? Que muchas veces también en este tipo de películas siempre he dicho que los personajes, uno siempre tiende, por lo menos yo que soy fanática del género, uno siempre tiende a querer que los maten, ¿verdad? Porque son personajes como tan estereotípicos, que si el adolescente rebelde, que si el adolescente creído, el jock, la popular porrista, la airhead. Pero eso acá no se da porque la protagonista tiene cierto liderazgo y cierta personalidad que la hace bastante atractiva a la audiencia, ¿no? Así que eso también es bastante rescatable. Em, las escenas de gore están aceptables, me gustan, pasan. Muchas veces en este tipo de películas tiende a suceder que las escenas pueden verse un poco falsas, ¿verdad? Acá no sucede eso. Hasta cierto punto saca ese lado perturbador, ¿no? De la audiencia. Llega ciertas escenas incluso que me lograron que achurrar un poco la cara de lo desagradable.
Así que creo que en ese sentido cumplió su cometido. Otra, lo negativo de la película, como mencioné, aparte del length, del largo de la película, que siento que fue demasiado, está la parte de que nos quedamos en el aire con el backstory. Hay un backstory en cuanto al villano que me gustaría que contaran. Por ahí vi que dice que aprobaron una tercera parte y supuestamente va a ser un prequel. Y la espero con ansias, en verdad, porque tengo muchas preguntas en cuanto a cómo se originó este villano, quién es, de dónde salió, por qué sale, por qué hace lo que hace y por qué tiene la imagen esa aura sobrenatural que lo rodea, porque hay una parte, sin entrar en spoilers, que te quedas como en el aire si no sabes si el villano es humano o no. Obviamente tiene la apariencia humana, pero su fuerza y la manera en que actúa te dejan como pensando, ¿no? Entonces me gustaría que contaran esa historia definitivamente. La historia del personaje que les dije que me perturbó un poco, también me gustaría que la contaran, porque es una historia que me dejó en el aire. O sea, supe, aquí más o menos le das un hint de quién es esa personita, ¿verdad? Pero no les cuentan exactamente qué fue lo que sucedió con esa persona, ni por qué llegó a ser lo que es. Así que también espero que en la tercera nos cuenten esa historia, porque eso quedó como en el aire, ¿no? Lo positivo, como les dije, me gustan las escenas de gore, me gusta el personaje principal. Hay una escena post-credit para que si la van a ver, la esperen. Esa es otra. La escena post-credit la sentí casi que tan larga como la película. Estoy exagerando, pero estaba bastante larga para hacer una escena post-credit. Así que creo que hasta en eso también se les pasó la mano. Pero vale la pena verla, ¿no? Porque abre la puerta para una secuela. Así que espérenla, si la van a ver tienen que esperar esa escena. Overall les doy un 3.5. Está bastante, como les digo, está entretenida. Nada más que le digo prepárense porque dura 2 horas y algo. Así que tengan eso en mente. Pero sí la recomiendo. Que si tienen que ver la primera, sí tienen que ver la primera porque al principio de esta película hacen unos hints de la primera, ¿no? Que si no han visto la primera se van a quedar como en el aire. Así que les recomiendo que vean la primera. Yo vi la primera unos días antes de ver esta. La primera estaba bastante entretenida también, pero definitivamente esta película la voy a poner en el bucket de las pocas que la secuela está mejor que la original, que la primera, pues. Definitivamente la secuela está bastante mejor que la primera. La primera está más, por supuesto, está más corta, ¿no? Tengo que mencionar que es un poco más corta. Y creo que no hay tanto desarrollo de los personajes. Es más gore directo. Creo que el desarrollo ni siquiera se le desarrolla. Como les digo, la historia del villano no se cuenta en la primera. Si van a esperar que en la primera le cuenten este villano su historia, no va a pasar, como les dije. Eso queda en el aire. Pero por lo menos es un más como más, no quiero decir sangrienta, me refiero que las escenas va más directo al gore, ¿verdad? En esta sí, por lo menos les desarrollan a la heroína, entre comillas, de la película. Así que es la gran diferencia, ¿no? Espero que disfruten, la vean, como les digo, la recomiendo. Y nada más que tengan en mente los detallitos que le dije para que sepan, vayan preparados a que van a encontrar ciertas fallas. Pero la película se puede ver.